Amigo, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio donde estamos estudiando la palabra de Dios, teología y profecía. Hoy con un importante tema acerca de ¿por qué murió Usa? Acompáñanos. La Biblia nos dice en 2 de Samuel capítulo 6 que David volvió a reunir lo más selecto de Israel y partió con ellos desde un lugar llamado Baala de Judá para transportar el arca del Señor Todopoderoso que habita entre querubines. Ese arca la pusieron en un carro nuevo y dos hombres eran los que la custodiaban, uno Usa y el otro Ahío. Ahío iba adelante, Usa iba detrás. Mientras David danzaba, iba feliz, pero nos dice que cuando llegaron a un lugar que era la era de Nacón, los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Usa corrió, la sostuvo y murió. El Señor lo hirió, dice la Biblia, por aquella temeridad. David se entristeció y dijo, ¿cómo he de llevar yo el arca? No comprendió. ¿Pero por qué murió Usa? Si estaba haciendo algo bueno aparentemente. El arca se iba a caer, él lo que hizo fue sostenerla. Pues bien, vamos a estudiar en la Biblia por qué murió Usa y nos vamos a dar cuenta que el Señor fue justo, porque ya lo había dicho. Número 1, acerca del santuario, ¿quiénes eran los encargados de llevar los enseres del santuario? Números capítulo 1, versículo 50 nos dice la palabra que los levitas eran los encargados de la obra del tabernáculo. Y nos dice el versículo 51, el extraño que se acerque, es decir, alguno que no sea levita, morirá. Ahora, Números capítulo 3, versículo 17 nos dice que Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coad y Merari. Luego se hace un censo y nos dice Números capítulo 3, en el versículo 39, que los levitas eran 22,000. Así que era gran número. Nadie podía decir, me tocó hacer el trabajo porque no había ningún levita. Ahora, ¿cuáles eran las funciones de estos levitas? De Gersón, Coad y Merari, de ellos y de toda su descendencia, de toda su familia, porque Gersón, Coad y Merari solamente eran los representantes. Acerca de Gersón, nos dice Números capítulo 4, versículo 24, este será el oficio de las familias de Gersón. Será el de transportar las cortinas del santuario. Recuerda que el santuario, el tabernáculo del desierto era portátil. Cuando se iban a transportar de un lugar a otro, las cortinas que había, que eran muchas, las debían llevar los gersonitas. Ahora, los de Merari, nos dice Números capítulo 4, versículo 29, este será el deber de las familias de Merari, el de llevar las tablas. Y ahora, ¿quiénes iban a llevar las cosas santas? Es decir, los enseres, los altares. Números capítulo 4, versículo 4 nos dice, el trabajo de Coad será el de las cosas santas. Luego dice el versículo 15, Números 4:15, cuando Aarón y sus hijos terminen de cubrir el santuario y todos sus enseres, vendrán los hijos de Coad para transportarlo. Pero nota lo que dice el texto, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Luego nos dice el versículo 19, Números 4:19, para que vivan y no mueran, cuando se acerquen a los objetos santísimos, Aarón y sus hijos vendrán y designarán a cada uno su servicio y su cargo. ¿En qué debían transportar esto? Estas tribus, estas personas designadas, nos dice la palabra en Números capítulo 7 que hubo una ofrenda de los príncipes en el versículo 2. Dios le dijo a Moisés, recíbelos, que será para el servicio del tabernáculo. Y ahora nos dice la palabra en el versículo 6, entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Ahora presta atención, dice el versículo 7, número 7:7. Dio 2 carros y 4 bueyes a los gersonitas debido a su ministerio. Recuerda que ellos iban a llevar las cortinas. Y luego nos dice el versículo 8, y a los meraritas dio 4 carros y 8 bueyes debido a su ministerio. Recuerda que ellos iban a llevar las tablas. Y ahora, mira lo que dice el versículo 9.
A los coatitas no les dio, porque debían llevar el santuario sobre sus hombros. Los de Coat debían llevar el arca, debían llevar los demás enseres. Recuerda que tenía unas argollas y unas varas para transportarlo. Entonces, ¿qué error cometieron? En 2 Samuel capítulo 6 nos dice que pusieron el arca en un carro nuevo. No era para ponerle en un carro nuevo. Los carros nuevos eran, las carrozas eran para llevar las cortinas y eran para llevar las tablas. El arca debía ser llevado por 4 hombres de la familia de Coat en sus hombros. Entonces debían ser también levitas. Quizás este hombre que se llamaba Usa no era levita, y además, como estamos diciendo, no era para colocarlo en un carro nuevo. Y dice la Biblia: el extraño que se acerque morirá. Ni los coatitas podían mirar cuando empezaran allí a cubrir estos enseres santos. Era Aarón y sus hijos. Llegaron a la era de Nacón, nos dice la palabra, 2 Samuel 6:6, los bueyes tropezaron, Usa extendió su mano y tocó, y murió por aquella irreverencia. Ya el Señor lo había dicho. Probablemente él no era levita, probablemente no era coatita, y el arca no debía ser llevada de esa manera. Entonces murió por aquella irreverencia. Pero saben que David comprendió su error, porque luego nos dice la Biblia, cuando vuelve a llevarla en otra ocasión, dice 1 Crónicas capítulo 15, dice el versículo 2, el arca de Dios solamente debe ser llevada por los levitas. Y nos dice la Biblia, 1 Crónicas 15:5, de los hijos de Coat llamó a Uriel el principal y sus hermanos 120, de los hijos de Merari y Asaías el principal y sus hermanos 220, y de los hijos de Gersón Joel el principal y sus hermanos 130. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué murió Usa? Por irreverente. Dios había dicho: el extraño que se acerque morirá, y el arca no debía ser llevada de esa manera en un carro nuevo. Entonces la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios es real, y cuando Dios dice que no se toque, no se debe tocar, porque Él es el gran Rey y Señor, y Él es el que cumple sus designios. Gracias por acompañarnos, amigo, en este estudio. No olvides suscribirte en este canal y seguir compartiendo con nosotros este estudio de la palabra del Señor. Dios te bendiga.